Obrigado por aceptar esta propuesta sobre pesquisas pioneras en innovación tecnológica para apoyar a Criasao Artística. Mi nombre es Ricardo Alfarra y aquí aparecen algunas de mis actividades actuales y también de las que he venido realizando en los últimos años. Más que los colores y las formas, decía Jacques Attali en un libro de los años 70, son los sonidos y sus arreglos los que moldean a las sociedades. Estaba pensando en Guillermo Vaz y su presentación en los años 70 en París, cuando rompía una hoja de papel frente al micrófono y decía, esta es una composición musical. Y insistía, es una composición musical. Una tecnología bien diferente de la que vamos a tratar y hablar en la ponencia de hoy. ¿Quién cuenta la historia? ¿Quién la conoce o quién tiene la oportunidad de hacerlo? A veces no sabemos lo suficiente sobre cómo comenzó la música electroacústica en América Latina, porque ya en los años 50 o incluso en los años 40, algunos de los compositores que nombro aquí ya comenzaban a trabajar en este campo, o a producir diversos tipos de acciones. ¿Y en dónde? En muchos países de América Latina, en Argentina, en Brasil, en Chile, en México, en Cuba. Aquí aparecen algunos de los países latinoamericanos con varios de los pioneros que han producido arte electroacústico desde los comienzos de su historia. En esta publicación de Hugh Davis de los años 60 aparece, por ejemplo, Mauricio Kagel de Argentina ya a comienzos de los años 50 con producciones electroacústicas. Y así aparecen César Francisene y Horacio Bayone y otros creadores de Argentina, así como también en esta publicación aparece Brasil y varios otros países latinoamericanos, Reginaldo Carvalho, en estas páginas que estoy mostrando aquí. Entonces, todo esto me llevó a hacer presentaciones, eh, conferencias, grabaciones como estas en Computer Music Journal o en Leonardo Music Journal, contando un poco una pequeña parte de la enorme historia de la música electroacústica en América Latina. Y también trabajé con la UNESCO compilando una buena parte de esa historia a través para el proyecto DigiArts de la UNESCO, a través de textos que relataban los trabajos sobre música y tecnología en distintos países. Y esto aparecía tanto en español como había una versión también en inglés, con creadores de cada uno de los países, digamos, citados, que eran una variedad bastante considerable. Acá se ven la cantidad de compositores por país que se nombran en este reporte de la UNESCO, y aquellos que aparecen un signo más al lado del número significa que además están nombrados desarrollos tecnológicos vinculados a la creación electroacústica por ingenieros o los mismos compositores que trabajaban en esos países. ¿Cómo hacer para que haya un acceso público a la información y al conocimiento? Pues parte del trabajo no fue solamente con la UNESCO, sino también a través de la Fundación Daniel Langlois para el Arte, la Ciencia y la Tecnología en Montreal, donde se pudo preservar parte de esa historia justamente. Y así fue que se pude desarrollar en esta fundación eh, una, una colección de música electroacústica de compositores latinoamericanos. Y como es muy difícil imaginar un mundo sin arte, ¿cómo podríamos imaginar un mundo sin música? Por eso la preservación de nuestra historia, en particular del arte, la cultura, creo que es un factor fundamental para todos nosotros. Voy a nombrar solamente algunos de muchos creadores que fundaron el camino para lo que hacemos hoy en música electroacústica en América Latina. José Vicente Azuar, de Chile, ya a fines de los años 50, estaba creando música con medios electrónicos, y después de unos años empieza a trabajar incluso con un computador que él diseña, un computador híbrido, digital analógico, que llamó Condasuar. Jorge Antunes, pionero de la música electroacústica en Brasil, comienza a hacer desde principios de los años 60, música electroacústica, e incluso diseña en algunos casos sus propios instrumentos electrónicos
como una de las fotos que se ven aquí de un Theremin que él diseñó en esos años. Su música está en la colección de obras electroacústicas de la Fundación Daniel Langlois. También hay que nombrar a Guido Stolfi y Celso de Oliveira en los años 70, o a Lucio Arcela, también de los años 70, en Brasil, pioneros de creaciones tecnológicas que ayudaron al desarrollo de la música electroacústica. José de Oliveira, que como compositora y como artista también diseñó trabajos que iban más allá del arte electroacústico y experimentaba con sistemas de holografía y en el planetario de Río, por ejemplo, presentando sus obras que llamábamos en ese momento multimedia. Raúl Pavón en México, pionero que diseñó un prototipo de un sintetizador analógico controlado por tensión ya a comienzos de los años 60. O Juan Blanco, que en Cuba comenzó a hacer música electroacústica a comienzos de los años 60, pero mucho tiempo antes de ese momento, realiza el bosquejo, el diseño, tiene la idea de hacer este multiórgano, que si nos fijamos en su esquema, es el predecesor de lo que años más tarde apareció con el nombre de melotrón. En este caso estaba realizado con alambres ferromagnéticos. El melotrón comienza a ser con cintas magnéticas, pero es el mismo principio y es lo que después se va a convertir cuando llegamos al mundo digital en lo que conocemos hoy como sampler. César Bolaños de Perú, que trabajó muchos años en Argentina, a comienzos de los años 60 en el Instituto Di Tella, y crea obras, por un lado, analógicas, pero también ya en los 70, en colaboración con Mauricio Milchberg, comienza a producir obras donde los cálculos habían sido realizados por computadora. Sus obras, las de Juan Blanco, las de Bolaños, las de casi todas las personas que estoy nombrando aquí, por lo menos parte de sus obras están en esta colección de música electroacústica de compositores latinoamericanos de la Fundación Daniel Langlois, que es el trabajo en más de 30 años de colectar música por distintos medios. Fernando von Reichenbach de Argentina también renovó lo que había en el centro Di Tella y transformó en lo que ven aquí el espacio, el laboratorio de música electrónica. También produjo distintos tipos de dispositivos como Catalina, así llamó a este convertidor gráfico analógico donde era posible dibujar sobre un rollo de papel y esos gráficos después se convertían en señales de control que podían entonces controlar justamente eh, distintos dispositivos que pudiesen recibir señales de control que fuesen variaciones de voltaje. Por ejemplo, un oscilador controlado por voltaje, un filtro controlado por voltaje, y así estos gráficos terminaban convirtiéndose en obras electroacústicas. Fernando von Reichenbach, entonces un pionero ingeniero que durante décadas realizó trabajos de tecnología para apoyar la producción de nuevos medios musicales en Argentina. Y nombro brevemente mi propio trabajo, que en los años 90 logro presentar en Argentina la primera obra realizada con medios digitales interactivos, produciendo imágenes y sonidos en tiempo real. Mucha de esta información y muchas de estos materiales forman parte de la colección de música electroacústica de compositores latinoamericanos que les decía, pude producir para entregar a la Fundación Daniel Langlois de Montreal. Ahí tienen unas 1.723 obras y más de 200.000 palabras en la base de datos y hasta incluso también algunas entrevistas como esta a Conrado Silva, otro pionero uruguayo, pero que vivió muchos años en Brasil, forman parte del material que pueden encontrar en esta colección latinoamericana de música electroacústica. Cuando las acciones independientes pueden gradualmente llevar a una revisión del pasado y ayudar a entender el presente, existe la posibilidad de transformar esos esfuerzos individuales en un flujo colectivo coherente que podría cambiar la manera como la historia es contada y cómo el futuro es diseñado.
Muito obrigado.